Es sorprendente la gran cantidad de personas que viven una intensa soledad, que no es física. Y es que, aunque estén casados o casadas, tengan familia, hijos o lo que sea, sufren una soledad mucho más profunda, la soledad del alma. A pesar de estar rodeados por personas con quienes mantienen supuestos vínculos de amor y apoyo, viven espiritual y emocionalmente aislados de aquellos con quienes comparten el mismo techo y a veces hasta el mismo lecho. Su dolor es silencioso. No se atreven a arreglar de una buena vez los asuntos pendientes con su pareja o con sus familiares. El drama de la soledad en compañía nos puede parecer absurdo, pero es, desgraciadamente, mucho más común de lo que siquiera usted se imagina. Barbara and Oliver Rose. Wait a minute, wait, what's your name? Barbara! They met great. I love rain. God, I love it too. They agreed on that. Are you happy? I'm more than happy. I'm married. This house is so beautiful. And we live here. House, car, boy, girl, puppy, kitty. The poor bastards never had a chance. Your crystal is lovely. Back around. I didn't know anything about this before I met Oliver. My mother bought her glasses at the A&P, you know, the kind with the raised... It always starts with the little things. And that phony laugh. Okay, all right, maybe overdid it. Let me have it. If love is blind, Now I got you. marriage is like having a stroke. When I watch you eat, when I look at you lately, I just want to smash your face in. Smash my face. I want a divorce. You can't have one. When a couple starts keeping score, there is no winning. It's only degrees of losing. I am the one who found this house. I bought everything in it. With my money. It's a lot easier to spend than it is to make it, honey bun. You might not have made it if not for me, sweet cakes. Never underestimate her as an adversary. Don't even talk to her. Bitch. Scum. Filth. The yellow areas are mine. The red areas are hers. This seems rational to you both? I got more square footage. These people are going to hurt each other. Get out of the car, hon. And when trouble begins, it comes at you from directions you'd never expect. We haven't passed any point of no return. I have. Oh, I'm sorry. I thought you were Barbara. Qué tremendo es vivir escuchando cualquier sonido en casa, menos la voz de tu pareja, de tu hermana o quizá la de tu abuelo. Pero lo más desconcertante de todas las soledades que existen es la soledad en pareja. Los vínculos familiares son ciertamente irrenunciables, en cambio, siempre existe la posibilidad de disolver una relación de pareja. La soledad compartida no debería ser una opción para nadie y con mayor razón no debería de serlo para las parejas. Sin embargo, el miedo al abandono o el miedo a enfrentar una nueva vida hace que muchas personas simulen relaciones de pareja, aunque entre ellos solo priven el silencio o hasta el odio soterrado. Como mi amiga, Brie Van de Kamp. Recuerdo su sonrisa segura de sí misma. La sutil elegancia de sus manos. ¡Wow! La refinada calidez de su voz. Hasta luego. Pero lo que más recuerdo sobre Brie Rex no fue encantador. es ese temor en sus ojos. Brie se daba cuenta de que su mundo se destejía. Y para una mujer que desprecia los hilos sueltos, eso era inaceptable. Parece mentira que haya parejas que llevan 20 o 30 años de casados, habitando la misma casa, pero sin tener la mínima relación entre ellos. ¿Qué los mantiene juntos e incomunicados a la vez? ¿La costumbre? ¿La rutina? ¿La comodidad del interés? ¿Por qué soportan esa triste soledad con tan amarga compañía? Causas pueden haber muchas, como la dependencia material o emocional. A veces el pretexto son los hijos. Vaya que sí son un pretexto.
o incluso la creencia de que no podrán vivir el uno sin el otro. Quienes caen en este pozo de la soledad y no le ponen remedio, no suelen sentir una capacidad para poder llevar una vida independiente, distinta, más sana, más feliz. A veces lo hacen nada más es conveniencia y no se casan con amor, con cariño. Luego por eso vienen los divorcios, o sea, no se llegan a conocer realmente. Cuando ya es imposible sostener una relación, y sobre todo cuando hay hijos y hay pleitos diarios, y entonces los hijos salen afectados. La falta de comunicación, ¿no? Ya no había esa armonía, se sentía luego la armonía de casa cuando esos primeros años la vida ya nos empezó a perder. Empecé a tener la preferencia con las amistades, con los amigos que en la casa, en el hogar. La sociedad nos impone la idea de que los seres humanos deben vivir en pareja. Esta es la idea que nos han vendido desde tiempos remotos, pero mire lo que son las cosas. Hay personas que se casan para no estar solos y ya casados viven sumidos en la más amarga de las soledades. Vamos, ni siquiera le dirigen a su cónyuge un buenos días por la mañana, pero siguen con él o ella hasta que la muerte los separa. Por supuesto, a costa de su salud emocional, su salud mental y en muchas ocasiones hasta la salud física. La madre de Tim Harper llega a casa de trabajar, abre una lata de frijoles y cerdo y ¡boom! Está listo, vengan a comer. ¿Y quieres que te sirva frijoles y cerdo? Discúlpate ahora, te lo suplico. Me intriga, ¿siempre debes servir alta cocina? ¿Y si sirve solo comida? ¿Utilizas drogas? ¿Qué? El cambio de comportamiento es una de las alertas y tú has estado actuando misteriosamente en estos 6 meses. Eso explica tus encierros en el baño. Créeme, eso no es lo que está haciendo. Cierra la boca. Mamá, no soy yo quien tiene problemas aquí, ¿entiendes? Tú siempre actúas como candidata a la alcaldesa de Stepford. Rex, tú eres la cabeza de este hogar y en verdad apreciaría que dieras tu opinión. Pásame la sal. Para no caer en esas trampas habría que abandonar las ideas que obligan a la persona a mantener una pareja conflictiva o rota por el tiempo. Cuando ya no hay cariño, no hay amor. Además, hay que desterrar frases como tienes que aguantarlo, por tus hijos, o aquella de la mujer debe de estar con su marido, o también esa que interroga ¿a dónde vas a ir tú sola? ¿Crees que vas a poder con el paquete? No, chula, sigue con él. Y muchas otras frases más que la gente repite y repite, pero que son mucho más dañinas que el cáncer. Cuestionar las normas sociales y preguntarse seriamente ¿por qué debo de estar con mi marido o con la esposa soportando la soledad en compañía? Es algo que vale la pena de veras reflexionar muy a fondo. Hoy hablaremos esta noche de manera cruda, transparente, de lo que significa la soledad en compañía. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. La soledad en compañía. En un momento regresamos con más de Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Frente a Frente. Con la periodista Lolita de la Vega.
La soledad en compañía. Para hablar de frente le doy la más cordial de las bienvenidas al psiquiatra y psicoanalista, el doctor Giuseppe Amara. Mi querido Giuseppe, qué gusto. Encantado, bienvenido Lolita. nuevamente. Buenas noches, encantado. Muchísimas gracias. Recibo en este foro al director del área de radio y televisión del Arzobispado de México, mi queridísimo padre José Jesús de Aguilar. ¿Cómo está, padre? Muy bien, Lolita. Buenas noches y gracias por permitirme estar contigo. Buenas y frías noches, padre. Sigue el frío a todo lo que da. Frío. Bueno, aquí tiene uno que echarse algo encima, ¿verdad? Porque sí la cosa. Y más aquí en las faldas de la Jusco está terrible. Saludo también con todo cariño a nuestra sexóloga, y yo ya la adopté porque es de este programa. Nada más y nada menos que Denny Welch, que viene ya reestrenando su nueva figura después de haber sido mamá. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muy feliz de volver a estar aquí de vuelta con unos kilitos menos. No, bueno, la verdad es que cuando estuviste la última vez estabas al punto del reventón. Sí, ya con 18 kilos, imagínense en casa cómo me veía, pero ya voy con 14 menos, eso está muy bien. Qué maravilla. ¿Tu bebé cómo está? Muy bien, gracias. Creciendo muy bien, María Daniela. Qué bueno. Bueno, este tema, mi querido Giuseppe, es algo que, caray, le pasa mucho más seguido a la gente de lo que uno se imagina. Yo he escuchado de manera reiterada por parte de las personas que dicen, yo le tengo terror a la soledad. Es que qué miedo enfrentarme a la soledad. Y yo recuerdo que un día lo platicaba con José Tapan sobre este tema, porque como que ese tipo de expresiones se te pegan, ¿no? Dices, no, pues sí, a mí también me da miedo la soledad. Y después de estar platicando con él, fíjate que fue un análisis fast track muy interesante, porque me dijo, yo creo que no te has dado cuenta, no te has percatado, Lolita, no te has dado la oportunidad de conocer a tu mejor amiga, de estar cerca de ella, de apapacharla, de quererla, de mimarla, de decirle cuánto la quieres. Y le digo, no te entiendo, ¿sí? Tu mejor amiga eres tú. Date la oportunidad de irte un fin de semana. Disfrútate, apapáchate, consiéntete. Haz lo que tú quieres hacer sin la necesidad de tener al marido enfrente para darle gusto, o a los hijos, o a la madre, o a quien sea. Apapáchate y quiérete tú. Haz este experimento. Yo te juro que cuando regresé, Giuseppe, era otra mujer. Entendí que efectivamente no había apapachado a Lolita como debí de haberlo hecho hacía mucho tiempo. Y se me quitó casi de manera automática el miedo a la soledad. Bueno, eso fue una cosa casi milagrosa porque ¿sí? Hay gente que hace retiros prolongados para aprender a estar solos, ¿no? Y dices muy bien, si este programa es sobre aquellos que están solos en grupo, etc., en realidad el problema de la soledad es que la persona está sola tanto en casa como fuera. Y si se queja es porque no ha aprendido a estar a solas como fue en tu experiencia de esos 3 días. En cierta forma, la soledad es existencial, es un estado del ser. Si uno aprende a estar solo consigo mismo, a partir de ahí es posible tener nuevos vínculos. No es fácil acusar de que, mira que sola está. Estaría quizás aislada la persona, pero puede estar aislada físicamente y dentro de su ser sentirse a gusto. Claro. Muchas relaciones de pareja son precisamente para defenderse de la soledad. Un 30% de las parejas se quejan de que están solas. Quizá más adelante podremos comentar por qué motivos están solas, aún en pareja o aún dentro de la familia. Pero muchas otras no son conscientes de que tienen miedo a la soledad y sin embargo usan, abusan, manipulan a la pareja con la cual viven para defenderse de la soledad. Porque la soledad es como enemiga, es una situación fóbica grave. Después de que uno se desprende de la madre y que se da una famosa crisis de separación que un gran psiquiatra, Bowlby, diagnosticó como angustia de separación. Es decir, separarse de la madre da tanta angustia. Muchos seres humanos probablemente no logran después identificarse con otros seres que no sea la madre como representación interna. Entonces hay siempre un temor y un terror de aguantar la vida. Muchas mujeres fóbicas con pánico en los espacios libres, en salir a manejar, a enfrentar al mundo, necesitan del marido, aunque no son felices con él. Claro. Pero lo que ignoramos generalmente es que el hombre manipula a la mujer o incluso la golpea, como la ya tan consabida violencia familiar, pero para que no se vaya,
para amedrentarla, para asustarla, porque es el hombre el que tiene miedo a quedarse solo. El miedo del hombre a la soledad es uno de los grandes secretos a voces de los tiempos modernos. O sea, ¿tú crees que hay más hombres que tienen miedo a la soledad que mujeres? Eso sí. La mujer lo plantea, desde luego, la mujer lo plantea como un síntoma serio cuando le da la crisis de pánico en público o le da lo que se llama agorafobia, que es miedo a los espacios. Lamentablemente, en muchas mujeres, quizás en 3 o 4 de cada 10, alguna vez en la vida le dará esta crisis, que es muy lamentable. Ahí el miedo es específico, es explícito, es evidente. En el miedo del hombre es muy, muy trabajado. Muy soterrado. Muy soterrado. El hombre tiene sus amigos, tiene el trabajo, la utiliza ella. O como dicen algunos, bueno, en último caso, si me siento muy, muy solo, bueno, tengo a mi mujer. ¡Qué barbaridad! Esa es la situación tan dramática de muchos hombres. Y eso se da un poco por el individualismo contemporáneo. Yo creí que iban a decir, tengo a mi suegra. Bueno, o sea, todavía se las pasamos, ¿verdad? Por el individualismo contemporáneo. La sociedad es moderna con esta enorme distancias, el trabajo, la lucha, la competitividad, la desconfianza de unos con otros, nos vuelve cada vez más solo, más individualista dentro de uno mismo y casi no practicamos el arte de unirse a otro. Los jóvenes modernos, con el miedo al compromiso, con el miedo a enamorarse, practican demasiado poco cómo vincularse con el otro. Eso es. De manera que muchas parejas contemporáneas actúan como marido y mujer sin un puente, sin un lazo profundo entre uno y otro. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, al padre José Jesús Aguilar, que podemos decir de manera franca y abierta, pues él no tiene pareja, no digo, tiene a Jesús, pero digamos, no tiene una mujer que viva con él a su lado. Entonces, yo quisiera preguntarle, padre, ¿hay sacerdotes que también sufren esta sensación de soledad? Mira, yo creo que esto no es privativo a una determinada profesión, como decía el doctor Amaro. Pero pues ustedes viven solos, padre. Depende, porque mira, la iglesia, nosotros, digamos, veneramos incluso a los que inventaron el monaquismo. Acabamos de celebrar a San Antonio Abad hace unos días, que él tiene tanta seguridad en sí mismo, se ha enriquecido tanto con las personas que le rodean, que en un momento de su vida no tiene miedo a estar con él mismo y tampoco tiene miedo porque cree en un ser trascendente. Pues sí, pero ese es un santo, padre, ya el día a día, pero mira, que no, nadie somos santos. Sí, evidentemente que todos estamos llamados a la santidad, tú también. Pero gracias, mira, padre. En la Sagrada Escritura me llama mucho la atención que Se comienza ríe Jenny, diciendo el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, y Dios crea para Adán primero a los animales como la primera compañía. Pero más adelante se da cuenta que no es suficiente y entonces crea una pareja. Hoy seguimos con algunos animales, padre, y no precisamente de cuatro patas. Lamentablemente, algunas personas reducen su manera de comunicarse a los animalitos. Acabamos de enterarnos de una mujer que le dejó una herencia tremenda a sus animalitos. No que sean malos los animales, pero me parece que hay niveles de comunicación. Es que de repente cuando conoce uno más al ser humano, más quiere uno a sus perros, padre. De repente, ¿no crea usted? Hay algunos que le brincan a uno muy feo. ¿Sabe qué pasa? Que de repente cuando uno comienza a dar su confianza, su cariño, y hay una gente que falla, hay otra gente que falla, hay otra gente que abusa, llega un momento en que, pues claro, se pone como una barrera de contención, ¿no? Y dices, hasta aquí yo ya no voy a dejar que me sigas partiendo la vida, que sigas usándome, que me sigas explotando. Y esa es una de las cosas a las que nos enfrentamos día a día los seres humanos. Yo creo que aquí hay un campo doble. Si la otra persona te está fallando, tú también tienes que ir cambiando tus maneras de relacionarte. Sí, claro. No forzosamente cerrarte, hacerte dura, sino ir madurando en las maneras de comunicarte sin que te dañen y aprovechando también. ¿Se puede hacer eso, padre? Se puede mucho, y esto sirve mucho para que una persona no se quede al final sola, porque la soledad tiene dos aspectos. Los demás me dejan solo porque no están conmigo, porque ya soy anciano, porque tengo una enfermedad, porque no hay tiempo, lo que sea. Pero la otra parte también es, ¿qué hago yo para acercarme a mucha gente? Esa es la cuestión. Yo conozco personas que están solas porque quieren. En un edificio hay 8 personas solas y se quejan, ay, padre, voy a pasar la Navidad sola, por tonta. Claro. Llámele a su vecino, llámele por un teléfono, etcétera. Entonces la soledad tiene que ver mucho con mis actitudes, la manera en que voy enfrentando el mundo, la manera en que me voy haciendo a un lado de mis miedos y me encuentro con el otro.
O por otra parte, ¿cuántas personas conocemos, padre, que se quejan justamente de esa soledad, pero cuando se les acerca a la familia, pues literalmente les avientan una tarascada, padre? Entonces, claro, la familia dice, no, espérate, ya no me acerco. Sí, evidentemente hay esta situación. Y otra cosa muy importante, la soledad no solamente se remedia en familia. Si en tu familia no tuviste la oportunidad de que los demás convivan, porque pues, a veces hay problemas, hay broncas, hay una gran cantidad de traumas, bueno, puedes elegir a tu propia familia. Por supuesto, y los amigos y las amigas se convierten justamente en la familia elegida. Yo le puedo decir que, bueno, usted lo sabe perfectamente bien, Dios no me dio hermanos ni hermanas, pero yo tuve el privilegio de escogerlos. Y además ningunos impuestos, que eso es lo más maravilloso. Jenny, la soledad en pareja, cuando llega al punto inclusive de hacer a un lado totalmente una relación íntima, o si bien la podemos manejar como muchas señoras que dicen, voy a tener sexo con mi marido, pues porque es mi obligación, porque voy a cumplir. Porque me toca. Porque hoy me toca. Porque ya me toca. Pues más bien le toca a él, ¿no? O sea, qué patético. Sí, fíjate que, bueno, estaba escuchando que México sigue a la alza, como en esto de los índices en divorcios. El divorcio está, pero cada vez más presente en la sociedad, sin contar los matrimonios que son disfuncionales, ¿no? Sí, o sea, por esos supuesto. son los que llegan al divorcio. Estamos hablando de matrimonios que hay inclusive disfuncionales. Hay muchísimos, diría yo, ¿no? Sí, y actualmente la vida media, digamos, del matrimonio es de 1 año. O sea, la gente no termina ni siquiera de conocerse y ya está divorciándose. Eso se debe al contrato matrimonial. Es tan arcaico, el contrato, el compromiso con la pareja misma es tan arcaico en cuanto a situaciones que hoy no son aplicables, como esta diferencia de géneros, como el que te toca a ti, que me toca a mí. Y entonces que la pareja empieza a enojarse desde el primer día de casados. Claro. O sea, desde el tú te quedaste y te dejé mi taza sucia en la mesa y yo dije, bueno, ¿pero por qué? ¿Pero qué me la dejaste ahí y no la levantas? ¿O porque yo te tengo que dar el gas? ¿Por Desde qué el me dejas primer la ropa día, tirada claro. cuando te metes al baño? Ay, hay tantas cosas. Vamos a ir a una pausa, si me Claro. permiten. Regresamos en un momentito, no se vayan. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos. Sí, oye, ¿qué pasa? La soledad en compañía. En un momento regresamos con más de Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Mi compañero Sergio Sarmiento se encuentra en estos momentos en Davos, Suiza, en la clausura del Foro Económico Mundial 2008. Platícanos, Sergio, ¿cuáles fueron los logros este año en el Foro Económico? Lolita, estoy en el Foro Económico Mundial de Davos, un foro que se ha caracterizado siempre por el interés, la atención que le pone a los temas corporativos, a los temas duros de la economía, pero que nunca deja de tener un aspecto social. A este foro económico, como muchos otros, han venido un grupo de empresarios que se denominan los empresarios sociales. Ayer, por ejemplo, en una cena, participaba yo en una discusión muy animada con un empresario brasileño, pero un empresario, Lolita, imagínate, de 25 años, cuyo trabajo es realmente llevar crédito y llevar posibilidades de inversión a las comunidades más remotas, a las comunidades más pobres de Brasil. Y lo interesante de este caso es que lo que buscan hacer estos emprendedores sociales no es ya nada más dar ayuda, no es nada más ya dar asistencia, lo que buscan es generar actividad económica. ¿Qué es lo que hace este muchacho de 25 años en Brasil? Lo que hace es tratar de llevar a los campesinos brasileños formas de ganarse la vida, de tener cultivos nuevos, de generar una actividad económica para que sean los propios campesinos los que salgan adelante sin tener que estar esperando la ayuda, la misericordia, la caridad de los gobiernos centrales. El movimiento para la responsabilidad corporativa, el movimiento de los empresarios sociales es en Davos una de las partes fundamentales. Esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos. Por supuesto, un gran énfasis en tener empresas competitivas, en tener empresas que cada día sean mejores, pero también en tener empresas que sean cada vez más socialmente responsables.
Lolita, te mando un abrazo desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Frente a frente @tvazteca.com.mx. La soledad en compañía. Jenny, nos quedamos a medias justamente. Sí, entonces la pareja, bueno, como comentábamos, está tan enojada desde el día 1 de matrimonio que empiezan a distanciarse. Y el distanciamiento primero es como muy sutil y como ay, esto no era lo que yo pensaba, ay, como que no era el fulanito que yo pensaba o la menganita. Sí, claro. Entonces empezamos a distanciarnos, no hay una buena comunicación, no hay una buena negociación en la pareja y empieza a distanciarse. Y la verdad es que la vida sexual sí es un reflejo de la pareja. O sea, si hay comunicación fuera, si hay una buena relación fuera, en cama va a estar bien. Pero eso de que la cama está bien y la comunicación fuera está mal o afuera nos llevamos súper bien, pero en la cama no nos entendemos, habla mucho de la comunicación. La comunicación adentro y afuera es igual. Sin embargo, fíjate que hay ciertas parejas, yo me he enterado, ¿no? Cuando están teniendo algún tipo de problema en su relación íntima, muchas veces el hombre no quiere hablar de eso. Les da pena, les da pudor, les da también miedo, les da esa sensación de decir, pues ¿sabes qué? No está operando esto, vamos a ir con un médico para que te vea, a ver qué tienes. Y eso difícilmente lo aceptan. Ya no hablo de hombres con un nivel cultural bajo, no, de gente verdaderamente preparada que le dicen a la mujer, no me digas esto porque me voy a poner peor, me voy a sentir más mal. Es decir, ¿cómo manejar entonces esto si tú estás diciendo es fundamental la comunicación, pero cuando quieres entablar ese tipo de comunicación, te encuentras con la barrera del hombre y de sus miedos? Claro, o sea, hay que dividirlo en aquellas personas que tienen alguna disfunción orgánica, como vendría siendo disfunción eréctil o la eyaculación precoz, que es generalmente en personas un poquito más jóvenes, pero bueno, que se pueden presentar en cualquiera de los casos. Obviamente lo hemos hablado en algunos programas, es bien importante hablarlo con la pareja porque si no es una cacería de brujas. Pero ¿cómo le haces si el hombre te dice no? Es que la mujer trata de saber la verdad y aquel no sabe cómo explicarla. Entonces como mensaje es para los hombres, ¿no? Es decir, oye, te disfunciona el pene como te disfunciona el páncreas, como te disfunciona el hígado, claro. Y hay que hablar del tema, ¿no? Es como muy característico esto. Y hay que ir con el médico, claro, y te tienen que checar la próstata, ni modo. Pero, ¿sabes? Eso es cuando orgánicamente falla algo. Sí, claro. Pero yo he tenido pacientes y parejas que se queja el varón de yo siempre la busco y ya me cansé. Y como yo ya no te voy a buscar, yo ya me cansé. Y no hay mujeres que también les pasa al revés. Y como era el sistema, entonces la mujer se queda de, ya no me busca, pues ¿cómo lo voy a buscar? Y entonces empieza a ver el distanciamiento. Y de verdad, sí, el problema de la alcoba se sale a la sala y se sale a la cocina y al comedor. Y ahora ya no te hablo en ninguno de los lugares de casa, ¿no? Entonces, sí es muy importante que platiquemos. Padre, ¿qué les dice usted a las parejas que se encuentran en condiciones como esta que le estamos comentando? Porque, bueno, cuando uno se casa jovencito, ¿verdad? No, bueno, pues al hombre le sobra batería y está todo lo que da, y ella está encantada y enamorada y fascinada, pero van pasando los años. Y desde luego, pues ya la relación íntima ya no opera igual que al principio del matrimonio, y empiezan las fallas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo manejarlo? Porque yo veía que usted me movía la cabeza cuando le decía, los hombres no quieren enfrentarse a sus miedos, padre. Sí, evidentemente para el hombre es una cosa muy importante el sentirse potente, el sentir que puede complacer a su pareja y si no lo hace puede tener un problema serio. A mí me parece que esta parte tiene una solución. Primero, como tú bien lo mencionas, cuando alguien se acerca con este problema, ve con un médico, platícalo con tu pareja. A veces ni siquiera lo han platicado con la pareja. Pero me parece más serio que no sea solamente disfunción eréctil, sino que sea disfunción de toda la pareja, que ya ni siquiera en el diálogo, ni siquiera en la compañía, ni siquiera en los tiempos, ni siquiera en otras cosas estén unidos y se mantengan, como decías tú al principio del programa, unidos a fuerza. Así es. ¿Por qué? Por miedos. Una pareja que está unida por miedos nunca va a ser feliz. Una pareja que esté unida por necesidades económicas, claro, por conveniencias, por una religión incluso, no va a ser feliz. A mí me parece que Dios nos dio una especie de termómetro para saber
cuando estamos haciendo las cosas correctas. Y esto incluye dos cosas. Uno, la paz interna y la felicidad. Cuando estás feliz y sin una paz interna, a lo mejor por ahí estás haciendo algo chuecón. Claro. Si tienes solamente una de las dos cosas, no está bien. Y en estos casos, yo creo que no valdría la pena estar viviendo una soledad sabiendo que ya no hay una solución. Si hay una solución, hablemos, busquemos un director espiritual, busquemos un psicólogo, un terapeuta, etcétera, alguien que ayude a remediar las cosas. Terminemos las cosas sin rencores, sin odios. ¿Se puede, padre? Sí, porque a veces la gente se separa y después de años siguen teniendo un costalote tremendo. Yo conozco gente problemas. que hasta están muertos los maridos y todavía le siguen diciendo hasta de lo que se hubieran podido morir. Y aun cuando no vivan juntos y se tengan odio, se siguen sintiendo solos. Es que hay una cosa bien importante que tú abriste el programa con eso y yo creo que es como volverlo a retomar. ¿Sí? Que las personas estamos creadas de verdad para tener esa autocariño, autoapapacho, auto todo, y la gente se casa, o muchas de las parejas se casan para buscar en el otro eso. El ser feliz, el tú eres mi media naranja, eso es muy clásico, ¿no? Busca tu media naranja. Cuando tú buscas la media naranja es que eres la mitad nada más. No, pues eres toda la naranja, reina. Te está faltando la otra mitad. Entonces, claro. no, son dos naranjas en una misma canasta que hacen un bonito frutero. Claro. Pero la mitad de la naranja entonces te está faltando. Nunca la vas a encontrar. Y ahí viene la infelicidad y el empezarte a sentir solo porque dices, es que yo me casé contigo para que me hicieras sentir. No. Aquí tú eres el promotor número uno de tu felicidad. Tú eres el proveedor. responsable. Claro. Que esto es importantísimo. Claro. Este tipo de frases, Giuseppe, frases hechas, sí, pero que sin lugar a dudas pues forman parte del lenguaje coloquial que utilizamos todos, ¿no te van condicionando mentalmente de alguna manera, justo en lo que acaba de señalar Jenny, de eres la media naranja, eres lo que yo estaba necesitando, eres... O sea, darle otro tipo de connotación a la relación. Hay un tipo de búsqueda de pareja, de formación de pareja, donde actúa eso. Se dice en forma clásica, el otro me va a salvar, el amor me va a salvar. Fellini trató este tema en la Dolce Vita y sobre todo en 8 y medio, ¿no? Donde lo plantea profundamente. Es un hombre que tiene una esposa, en la película que tiene un amante. Sí, porque ante la soledad los señores la tienen facilito, claro, van y se buscan un segundo frente. Dígame, si no, padre, ya se está riendo el padre. Y en el caso de 8 y medio, el periodista, que es el protagonista, es un periodista, tiene la oportunidad de una tercera pareja, que en la película es Claudia Cardinale. Ande usted. Pero cuando él tiene... No le va nada mal, ¿eh? Es un hombre que tiene cerca de 40 años y tentado por iniciar un tercer vínculo, sería el tercero, ¿no? Es cuando se da cuenta, no, tú no me puedes salvar, me tengo que salvar a mí mismo. Claro. Pero esto es todo un proceso que lleva de los 25, que se casa uno más o menos 24, a los 40. Es decir, el problema está cómo navegar en pareja conociéndonos y aprendiendo a vivir. Porque uno en el noviazgo todavía no sabe vivir. Por supuesto. Y mucho menos la cantidad de muchachas que hoy son madres solteras. Son 400.000, 500.000 tal vez, ¿no? Es una cosa es una cantidad enorme. Tremenda, claro. No hay forma de que practiquemos el arte de conocernos. Lo que decía el padre era terrible. Esto de que pueden vivir en 8 departamentos y no se conocen. Era típico esto en el norte de Europa, en algunas ciudades de Norteamérica. Claro. En México, que yo llevo aquí mucho tiempo, siempre noté esa diferencia, que aquí uno se lleva con todo el mundo, desde el mercado, en la calle, se saludan. Tienen comal y metate, como decimos por ahí. Pero lamentablemente, por el urbanismo, nos estamos acercando a ese mundo donde uno tiene cierto recelo, cierta desconfianza de acercarse al otro, porque el otro también es otro mundo, claro, con sus infiernos, con sus problemáticas, y lo que menos quiere uno saber es el infierno del otro. Contaminarse con el infierno del otro. Y luego uno, ¿a quién se lo cuenta? Aparte uno no cree tampoco, claro, que alguien me pueda entender. Entonces esto, si uno va a una fiesta con la música alta que ponen ahora, ¿cómo podemos hablar? Bueno. El hombre que trabaja de las 8 de la mañana a 8 o 10 de la noche, una jornada de trabajo tan larga como la mexicana. Y si llega sábado y domingo, el descanso, el dormir y ver televisión. Es decir, la distancia... Y ver frente a frente, exacto, claro. El miedo del hombre es darse cuenta que la mujer intentó salvarse con él y que ella le va a comentar tarde o temprano una queja de impotencia, de soledad grave, de que no puede con la vida. Eso lo aterra porque él no tiene ningún recurso y aparte lo ve como una carga.
y aparte la critica, y aparte no lo satisface. Estás gorda. Estás vieja. Ya no te amo tanto, Ya y además no. tengo que escuchar todo lo que me vas a contar de que no puedes con la vida. A ella también le da temor que él no sea el hombre fuerte, el hombre que puede dirigir, que tenga dominio sobre sí mismo, que tenga recursos. Entonces cree que solo los amigos, si acaso algún amigo lo conoce. Tan es así, el padre aquí sabrá, cuando entran en crisis de separación, buscan un tercero, ¿no? Sí, claro. ¿Quién me podrá decir, tú que lo conoces, qué le pasará a mi esposo? Un apoyo, ¿no? Vamos a una brevísima pausa porque pues nos conocen también los patrocinadores y regresamos en un momentito. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. No se vayan. La soledad en compañía. En un momento regresamos con más de Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Frente a Frente @tvazteca.com.mx. La soledad en compañía. Solucionar la soledad en compañía puede ser más sencillo de lo que la gente se imagina, Giuseppe. No hay otra manera, porque de alguna manera estamos en compañía, ¿no? El primer requisito es aceptar que hay una soledad existencial, que el hombre nace y vive solo. Lo que decías al principio en tu retiro espiritual. Los budistas, hablando aquí con el padre, que hemos hablado de budismo, los budistas dicen, yo no puedo tomar agua por ti, yo no puedo tomar algún alimento por ti, yo no puedo dormir por ti, yo no puedo morir por ti. Es decir, tengo que aprender a vivir. Tendré que hacerlo en compañía, tendré que hacerlo con mucho respeto, comprender que el otro también navega en un océano, que la profundidad es muy grande en cualquier vida humana, que una cosa es el noviazgo con sus promesas, sus encantos, y luego es el derrotero de la vida, que es muy complicado. Cómo mantener una fidelidad, un proyecto en común, cómo conocerse sin miedo, cómo tratar de superar los propios miedos sin pedirle a la pareja que sea su médico, ¿no? Ni uno convertirse en el salvador de ella. Sí se tiene que hacer en pareja, pero hay que tener mucha concentración. Primero, cuidar mucho el resentimiento, que a veces se prolonga y produce grandes periodos de alejamiento. ¿Cómo no? Y de heridas. Difícilmente se sanan esas heridas. Cuidar el narcisismo, es decir, no puedo pretender tener la razón, ser el que conoce el mundo, aceptar con cierta humildad que no conozco el mundo, no me conozco ni a mí mismo y quiero aprender. Ahí cuando chocan, muchas veces chocan por narcisismos, de que uno y el otro pretenden saber la verdad. Así es. Y nadie le da crédito al otro. Yo recomendaría una terapia de pareja, porque con un tercero experto la situación es mucho más sencilla, porque puede equilibrar, aunque tampoco es tan sencillo, no tan fácil. Muy, muy interesante la terapia de pareja cuando uno presencia, uno es el tercero, digámoslo así. Y nada El más tercero en discordia. Es que nada más es una pregunta muy sencilla. Oye, ¿tú cómo te sientes en la pareja? Y de ahí, bueno, viene la media hora. Como hilo de media se agarran. Pero es una frase muy, muy pequeña que podemos decirle en casa, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo te sientes con la pareja? Y ahí viene. Y es impresionante ver la cara de asombro de la otra persona, de ¿en serio piensas eso? Claro. ¿De verdad pasa esto? ¿Es de verdad esto? Que dices, oye, ustedes viven 24 horas juntos o las que, bueno, duermen juntos por lo menos. Aquí están 45, 1 hora y media. ¿Y han aprendido más que las 8 horas que llevaban atrás en casa? Son 2 películas. La vida en pareja son 2 películas que si uno las puede ver combinadas, simultáneas, vería la versión de él es una película y la versión de ella es otra película. Sin puentes. Y el consejo que se les da básicamente a la pareja, y eso, por ejemplo, la gente que no ha ido a terapia de pareja y ahorita que está viendo el programa, es cuando tu pareja habla de cómo se siente en la relación de pareja, es como cuando tú vas a alguno de estos restaurantes de cadena y te dicen, ¿cómo le pareció su atención? Sí, y ya claro. ves que tú le llenas ahí que si bueno y que si mal y que si el alimento bueno y rápido y no sé que qué. si caliente, que si el servicio del mesero, el señor fulanito, dueño del restaurante, en tu vida va a ir a tocarte a tu casa y te va a decir, óigame, ¿cómo es posible que haya puesto usted que mi mesera no es buena, si es de las mejores? Él no. Él toma en cuenta el por qué tú te sentiste mal atendido y trata de arreglarlo. En la pareja es igual.
nos parece que nos dicen, rebate todo lo que dice el otro. Oye, yo no me siento querido. Ah, ¿no? Y entonces, ya anoche que estuve aquí, ¡ey, no! Sí. Yo me quedo calladito y escucho y trato de mejorarlo, ¿no? A ese respecto cuentan de un santo de San Antonio de Padua que resolvía los matrimonios y le cuentan que una mujer llegó a quejarse de su marido amargamente y él le dijo, llévate este frasquito de agua. ¿Qué hago con ella? ¿Se la vacío a mi marido? ¿Se le echo en la sopa o qué no? Cuando empiece a discutir, le tomas un sorbito y lo guardas ahí y hasta que termine de hablar, te lo tragas y empiezas a hablar tú. Bueno, será un agua bendita porque esto permitió diálogo, que ella por lo menos, aprendiera a dialogar. Y me parece que en esto de la soledad... A los señores también habrá que darles por un supuesto, frasquito, por claro. supuesto. Me parece que en esto tiene mucho que ver la manera en que aprendemos a dialogar. Ahora muchas personas no saben dialogar, muchos niños se meten al internet, siempre tienen la razón. En el momento en que ya no quieren hablar con alguien, le apagan, se desconectan. O le ponen delete. Se le ponen delete, se acabó. Claro. Y en ese momento se están preparando para tener una lamentable soledad. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a dialogar, a convivir, a respetar, estamos preparando una soledad amarga. En general, las personas que viven solas en su pareja viven también solas con los hijos. Es decir, se van los hijos, no aprenden a dialogar con ellos, ni tampoco en otro espacio. Una persona que aprende a dialogar y a no sentirse sola en ningún espacio, tampoco se sentirá sola en pareja. Así es, porque no es solo en la pareja, es también en la sociedad. Claro, y un principio básico es me defraudó. Me siento, o sea, la soledad viene un posterior a un me defraudó. Él me defraudó. Entonces, el secreto de no defraudar, de que no te sientas defraudado, es no esperar algo. O sea, tú no te casaste con quien tú querías casarte, con quien tú imaginaste que era. O sea, los príncipes azules nada más los tiene Walt Pero es que Disney. es un ser humano, conoce al ser humano, no al que tú quieres que él sea. Porque a veces le ponemos características y le ponemos el adorno que yo quiero que tenga. Y la realidad es otra, ¿no? Sí, y hemos llegado a un grado que, hablando de esto de la soledad y de la intolerancia, el no poder querer en el otro, el no hablarse, lo que también hablabas en cierto momento de estas parejas que se evitan. Bueno, hemos llegado al grado, ustedes habrán visto ejemplos, en que lo que recurren es al correo electrónico. Mira. Viven en la misma casa, pero hay que escribir en forma de correo electrónico, porque entonces se comienza diciendo, si tú lo lees, tal vez tengas una disposición de ánimo que me podrás comprender. Mira, yo quiero decir todo lo que me ocurre. Entonces, estamos llegando a este grado. Por mensajes de celular, pero también manda mensajes de celular. También hay una cosa que creo que es interesante, que yo he descubierto ahora que me pongo a escribir, ¿no? Que en el momento en que tienes tú enfrente un teclado, la conexión entre tu mente, sentimiento y lo que estás plasmando es mucho más real, mucho más palpable que a veces cuando tienes enfrente a la persona. Si esto fuera un complemento y además se vinculan, se dialogan como están sosteniendo el padre y Denny, estamos de acuerdo, pero el grado de la incomunicación es que a ver si me escuchas o me haces caso a través del email, a través del correo, porque de frente a frente ya no. Hay esta actitud de queja, de resentimiento, no resultaste ser el salvador que yo creía, o no te creo sencillamente, o una devaluación sobre el desarrollo social. Por ejemplo, estamos en una especie de pirámide de ascensión competitiva y entonces si el marido no progresa lo suficiente o no logra destacar, también causa quejas o devaluaciones. La violencia familiar existe, pero no hay que poner el plato todo del lado del hombre. Por supuesto. Las actitudes críticas de la mujer también son terribles y muchas veces son críticas en que el hombre se siente desconocido. Es decir, si me criticas, quizás tengas razón, pero no eres certera, no soy yo a quien tú estás visualizando, soy de otra forma. Y el tipo no logra dar su verdadero cariz. Se sienten mal entendidos, y ella también. Y entonces viene una serie de preocupaciones y dan lo que Denny hablaba de las dos películas. Lo que encuentran los terapeutas familiares es que cada quien tiene una visión muy particular, pero muchas veces delirante, demasiado narcisista de cómo están las cosas, y no se compaginan. Si uno escucha a la señora al principio a solas y luego escucha al señor a solas, no logra cómo conectarlo. No hay forma. Son dos historias totalmente distintas, ¿no? Que viven en la misma casa. Bueno, muchas veces cuando uno ha llegado al divorcio, que trata de explicarle a los hijos por qué se dio, siempre hay que decirle, tu papá tiene su versión, yo tengo la mía, pues, porque, pues, ¿para dónde nos hacemos, verdad? Esa es la realidad. Ahora, por supuesto, esta comunicación que están mencionando del correo electrónico,
Bueno, pues eso es en las parejas que saben manejar una computadora, pero ¿cuántas veces hemos visto a parejas que llegan y se comunican vía los hijos, ¿no? Dile a tu madre que ya llegué, ¿no? Claro. Dile a tu padre que ya está la cena. ¿Qué es eso? O que uno pretende que el otro lo adivine, ¿no? Claro. Yo pensé que tú te habías dado cuenta que lo que yo quería, la adivinación es muy Claro, típica. y hace unos momentos tú dijiste, el hombre se refugia en la amante, se siente solo en casa y se va con la amante. Luego. Pero la mujer se refugia en los hijos. Sí. Y la mujer de verdad borra al varón, al papá, lo borra. No existe, está invisible en la casa y él se siente invisible de verdad. Porque es de, como tú no me diste lo que yo esperaba de ti, pues ahora tengo 3, ¿no? Y a ver cuál de ellos me da. Y entonces al rato la señora termina en ese departamento, en ese edificio de 8 departamentos, sola diciendo, nadie me fallaron. Nadie me comprendió. Ni mis hijos, ni mi marido. Yo no conseguí lo que quería. Y dices, bueno, pues es que buscaste en esas afuera y no adentro. jóvenes que te referías al principio y con los hijos, y que es que el padre moderno sí habla con los hijos y la madre también. Pero el problema está que cuando son pequeños, sobre todo al principio, es mucho más sencillo hablar con niños, porque no implica ninguna abertura, no tienes que hacer ninguna cuestión extraordinaria. Claro. Y como es un vínculo de sangre, tú te dedicas con afecto, pero tampoco se practica el arte de conocerse. Cuando la mujer ya es grande y los hijos ya han crecido, ni con los hijos se comunicó, y cuando ella tiene que emprender su vida posmenopáusica a partir de los 40, nunca practicó el arte de hablar con un adulto. Qué cosa, ¿no? Ni con su esposo, ni mucho menos con los niños porque estaban pequeños. Soluciones hay, ¿no, Giuseppe? Soluciones hay, que esto es lo importante, que podemos decirle a todas aquellas señoras y señores que nos están sintonizando en estos momentos, hay todas las posibilidades, las que quiera, para que esa soledad deje de ser su acompañante permanente. Todo está en que de veras lo decida, en que busque la ayuda adecuada, en que de alguna manera se dé el permiso, la oportunidad de cambiar de vida. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.